tardes a todos. Maestro Gerardo Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, les da la más cordial bienvenida y agradece mucho su gran asistencia a este conversatorio titulado El papel del peritaje en antropología social en el nuevo sistema penal acusatorio. Leeré a los integrantes de la mesa, los presentaré. Tenemos primeramente a la maestra María Sierra, investigadora del INACIPE. Les pido por favor que lo recibamos con un aplauso cuando termine de presentarlos a todos. Por favor, muchas gracias. Okay. Guadalupe Irene Suárez Ortiz, investigadora del INACIPE. Héctor Ortiz Elizondo, él es investigador independiente. Y Eliseo Lázaro Ruiz, investigador del INACIPE también. Ahora sí, por favor, un aplauso para ellos. Muchas gracias. Leeré una pequeña síntesis de nuestra moderadora, que es la maestra María Sierra Pacheco. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Certificación como prospectiva senior por la World Futures Studies Federation. Actualmente es profesora investigadora del INACIPE, a quien le cedo el uso de la palabra. Adelante, por favor, María. Muchas gracias. Pues bienvenidos todos al Instituto Nacional de Ciencias Penales. La verdad es que para nosotros resulta muy grato ver que tenemos casa llena, que prácticamente era un evento que pensábamos que iba a ser esta sala lo suficiente para podernos recibir a todos. Desafortunadamente pues habrá gente que ya no tendrá acceso a la sala de seminarios, pero bueno, nos da muchísimo gusto poderlos recibir a quienes alcanzaron a entrar, porque eso también es una manera de medir el pulso, ¿no?, de los eventos que organizamos aquí, de las temáticas que son de interés para el público que nos sigue. Pues bien, me gustaría presentar un poquito más en detalle a quienes me acompañan en esta mesa. Posteriormente les explicaré por qué un conversatorio sobre esta temática, la dinámica que vamos a llevar a cabo, y poder concluir también con la participación de ustedes esta tarde. Pues bien, para mí es un honor y es un gusto poder compartir este espacio con dos de mis colegas que se acaban de incorporar este año al área de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, como son la doctora Guadalupe Irene Juárez Ortiz. Ella es licenciada en Antropología Social por la Universidad de Veracruzana. Realizó su maestría y su doctorado en esa misma disciplina en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Sus investigaciones han sido premiadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuenta con mención honorífica a la mejor tesis de maestría, así como por la Academia Mexicana de Ciencias con el primer lugar en la categoría de mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales. Realizó una estancia de investigación doctoral en el Departamento de Antropología en Brasil y tiene un posgrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Desde el 2014 es presidenta del Comité Internacional del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, coordina también la sección mexicana del mismo y actualmente es profesora investigadora de nuestra área y además también está dentro del Sistema Nacional de Investigadores. También nos acompaña como invitado el maestro Héctor Ortiz Elizondo. Cursó estudios de licenciatura en Etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y cuenta con una maestría en Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel de Iztapalapa. Cuenta con un diplomado en Derecho a la No Discriminación por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en Ecología Política por la Facultad de Ciencias Políticas de la misma Casa de Estudios, en Peritaje en Ciencias Antropológicas por el INAH y en Actuaciones Psicosociales, Violencia Política y Catástrofes por la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Ha colaborado con instituciones como la Dirección de Procuración de Justicia en el Instituto Nacional Indigenista, el Centro Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Coordinación Nacional de Antropología del INAH y la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad de las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal. Ha participado como perito en antropología, elaborando dictámenes periciales en materia de cultura indígena, conflictos penales, agrarios y medioambientales en juzgados de distintas partes del país.
Asimismo, ha emitido peritajes para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es miembro del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho y del colectivo Viraje a Tierra. Finalmente nos acompaña también nuestro colega, el maestro Eliseo Lázaro Ruiz, criminalista y metodólogo, originario de los valles centrales del estado de Oaxaca, es licenciado en criminalística por el CLEU Oaxaca, con mención honorífica, maestro en criminalística por el INACIPE, con mención especial, maestro en ciencias en metodología de la ciencia por el Instituto Politécnico Nacional, también con mención honorífica, becario por el Consejo de CONACYT y en el programa de posgrados de calidad. Asimismo, ganó el premio a la mejor tesis de posgrado en CONACYT y el Instituto Politécnico Nacional el año pasado. Cuenta con la especialidad en grafoscopía, dactiloscopía y documentoscopía del CLEU Puebla. Tiene estudios avanzados en litigación oral, con especialidad en ciencias forenses por la California Western School of Law, San Diego, y está elaborando su doctorado aquí mismo en el INACIPE. Ha sido docente del INACIPE, del Instituto Politécnico Nacional, del Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, de la Secretaría de Gobernación, así como la Comisión Nacional de Seguridad. Es consultor técnico en Sistema Penal Acusatorio y perito en criminalística para despachos particulares, y asimismo es investigador y profesor del INACIPE. Pues bien, como ustedes pueden darse cuenta, yo sé que muchos ya los conocen a ellos, conocen su trayectoria laboral y docente, pues son expertos en la parte temática de antropología social. En realidad, mi formación no incluye antropología social como tal, sino que más bien la invitación que se me hizo a mí es como para poder generar la moderación de este evento, participando con la creación de un contexto, ¿no?, que justifica un poco el por qué hacer un conversatorio sobre la importancia que tiene el peritaje en antropología social en el sistema penal acusatorio. Mi formación como abogada, en primera instancia, me permitiría como hablar de esa necesidad, y que a veces a nivel de colegas, ¿no?, que sean también abogados, pues nos cuesta trabajo la aceptación de que saberes u otras disciplinas tengan algo que aportarnos a los abogados que principalmente se dedican al litigio. Entonces, para iniciar me voy a permitir hacer nada más brevemente un contexto en dónde estamos nosotros ubicando la creación de este conversatorio, la necesidad que vimos de poder hablar de la temática. Posteriormente tendrán 10 minutos de participación cada uno de los miembros de esta mesa, para poder después dar espacio a las preguntas del público, ¿no? Dada la cantidad de personas que son, la petición sería que si tienen alguna pregunta sea muy puntual, que sea una pregunta en concreto, para que tengamos también oportunidad de que los miembros de la mesa puedan responderla, tengamos oportunidad de hacer unas reflexiones finales, y con esto estaríamos haciendo la conclusión del evento. Entonces, parte también del objetivo de este conversatorio es analizar el potencial que tiene la antropología como tal, para poderla considerar dentro de un elemento que tiene mucho que decir al sistema de justicia penal, ¿no? Entonces, la idea de que se pueda conversar en este sentido es que es un diálogo horizontal, por eso la participación de ustedes también será importante, pero como les comento, debido a la cantidad de personas que somos, pues sí requerimos que sean muy puntuales para que nos dé tiempo de alcanzar en la mejor medida posible el objetivo que nos reúne esta tarde. Pues bien, para poder contextualizar el conversatorio me gustaría nada más resumirlo en 10 puntos, aspectos muy puntuales que me parece que a veces perdemos de vista o no hemos considerado ni como académicos ni como docentes, y me atrevo a decir que mucho menos como abogados profesionales, ¿no? Uno, estamos inmersos en un mundo complejo. Entonces, el tema de la complejidad es algo que hay que reconocer. Dos, vivimos en la era de lo post-normal. Con esto me refiero a que los eventos sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales, todos y cada uno de ellos atienden a cuestiones multifactoriales. Tres, existe una interconexión, no solamente entre las personas, las comunidades y lo que hacemos, sino que también se pueden explicar cosas como el efecto mariposa, las consecuencias
de lo que hoy se hace en alguna parte del mundo tiene repercusiones globales. Es decir, lo que hacemos o dejamos de hacer como seres humanos o como comunidades tiene influencia en el entorno. 4. Vivimos inmersos en una dinámica sistémica. Compartimos información, energía y lo que ustedes gusten de manera bidireccional. 5. Hoy en día el pensamiento lineal resulta insuficiente, es decir, desde la percepción que tenemos de cómo transcurre el tiempo, ya no podemos seguirla manejando como lo veníamos haciendo desde el tiempo atrás. 6. Esto lo que nos invita es a superar paradigmas con los que aún mantenemos ciertas dinámicas que pueden tener más de 100 años. La idea es también tener una apertura en este sentido y poder entender de otra manera la vida, la realidad y los acontecimientos. 7. Hoy más que nada tenemos que reconocer que somos personas con una responsabilidad social con generaciones futuras. Esto también lo que implica es tener una visión prospectiva, es decir, una visión a largo plazo. 8. El servicio público no puede seguir centrado en las necesidades del Estado o de sus instituciones. Tenemos que voltear a ver a las necesidades de las personas. Esto que implica un cambio de pensamiento o paradigma estatocéntrico a uno humanocéntrico, que tiene que ver con aspectos de seguridad humana. 9. Y esto es a veces lo más complicado de decir, además de manera pública, tenemos que eliminar la soberbia unidisciplinar y la petulancia profesional. Y esto pues va dirigido a todos los profesionistas, pero particularmente a quienes nos dedicamos a la parte legal. Y 10, en conclusión, yo podría decirles que toda la interpretación de la realidad que se quiera hacer el día de hoy tiene que hacerse desde una visión transdisciplinar. Y este es el espacio, que me parece como el más adecuado, para poder abrir la temática del sistema penal acusatorio o de cualquier sistema de justicia penal, para que peritos, saberes y disciplinas que no son solamente la jurídica o las ciencias penales, sean quienes aporten también. Al final del día, el sistema de justicia penal, que es un mecanismo que está dentro de este contexto que acabo de mencionarles, también requiere de información que nos permita tener una mejor interpretación de la realidad. Más allá de que los principios del sistema nos exijan también conocer la verdad de los hechos y que queramos resolver un conflicto que se da dentro de lo social, que tiene connotaciones delictivas, es también reconocer que no lo sabemos todo como abogados, que los peritajes a los que estamos acostumbrados a presentar dentro de nuestras teorías del caso ahora, o con lo que argumentamos nuestras toma de decisiones desde lo jurídico, requieren y demandan imperativamente la participación de otros profesionistas, de otros saberes y de otras formas de conocimiento. Sin más, yo le cedo el uso de la palabra al maestro Héctor para que nos pueda ir generando los antecedentes en materia de peritaje en antropología social. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias al Instituto Nacional de Ciencias Penales por invitarme. Pues sí, no necesariamente hay muchos antropólogos que vienen por aquí, y sí me parece importante establecer un diálogo. Creo que de hecho lo hemos estado estableciendo y eso tiene que ver con los antecedentes precisamente. En principio, digamos, como antecedente, habría dos formas de resolverlo, pero la primera forma de resolver esto de los antecedentes pues tiene que ver con la aparición del Convenio 169 y la firma de México, que hiciera México como segundo país que lo firmara. En 1989 es el convenio, y entró en vigor en 1990. Y a partir de eso, junto con los 500 años de la conquista de México, empieza una discusión sobre el lugar de los pueblos indígenas en la nación. En principio porque no tenían ningún lugar, es decir, no había ninguna mención de ningún tipo en la legislación que hablara de los pueblos indígenas. Lo que existía en ese entonces eran los campesinos. El campesinado había ocupado el lugar que antes había ocupado el pueblo indígena. En ese contexto de discusión, desde el Instituto Nacional Indigenista, es decir, si existía una instancia
administrativa o de gobierno gubernamental que se dedicaba a este sector, pues, pero no había una cobertura legal para estos. Entonces aparece finalmente una reforma del artículo 4 con mucha discusión al respecto, porque al final lo que habría de parecer es un pequeño párrafo, que además decía o hablaba de la necesidad de una reglamentaria que nunca apareció. Es decir, la parte de la discusión estaba en función de si iba o no a tener algún efecto real, ¿no? este cambio constitucional. Y en la medida en la que no aparecía la reglamentaria, se argumentaba que pues no, había sido una tomada de pelo, pues, ¿no? Y los pueblos lo argumentaban, ¿no? Sin embargo, pues sí, lo que sí sucedió es que se mencionó a este nuevo sujeto. También parte de la discusión era si iba a ser un sujeto de derecho público o de asistencia, pues, ¿no? En principio, hubo cierta indefinición de qué sujeto iba a ser pero sí, la mención en sí misma, me parece a mí, generó algunos cambios. Entre ellos, pues sí, apareció también un nuevo párrafo en el Código de Procedimientos Penales que hablaba de la posibilidad de presentar peritajes antropológicos. La realidad de los pueblos indígenas en ese momento, derivada en parte de esto, de su inexistencia legal, ¿no? Se mostraba muy claramente en el ámbito penal. Es decir, ahí se encontraban una gran cantidad de detenidos que pues ahora llamamos socialmente injustos, es decir, que estaban ahí por razones, algunas de ellas francamente ilegales, por ejemplo, ¿no? Pero en otros casos, digamos, había muchos detenidos que no habían podido pagar la multa, es decir, que ya habían cubierto su tiempo de estancia, pero no habían podido pagar su multa. Y otros, cuentan por ahí algunos de los que empezaron a hacer esta búsqueda de miembros de pueblos indígenas en centros penitenciarios, que uno de ellos incluso llegó a decir, bueno, pues yo soy indígena, pues, y tengo este papelito que me dieron hace un poco de tiempo, ¿no? Y era, pues, su pase de salida, ¿no? Pero él no lo había podido leer, pues, ¿no? Esta entre anécdota y dato, pues, implicaba el contexto en el cual, en realidad, los pueblos indígenas estaban en una situación en donde no podían acceder a la plena jurisdicción del Estado por problemas técnicos en principio. El problema principal era lingüístico. La mayoría de ellos habían sido procesados sin contar con un traductor, pues un intérprete. Este fue el primer problema que se empezó a abordar. Entonces empezaron a aparecer, digamos, primero el derecho a contar con un traductor, que por cierto era un derecho que sí contaba, con el que sí contaban los extranjeros, pero no contaban los pueblos. En parte porque no había cómo resolverlo, en parte porque no había interés en resolverlo. Y en este contexto del interés está esta mirada de desconfianza sobre el otro, en principio sobre el otro, pero también sobre el indígena, que implicaba que seguramente sí entendía, pero se estaba haciendo loco, ¿no? Entonces, sobre esta lógica se les procesaba en español y medio entendían, porque a veces sí entendían, es decir, ¿entiende usted español? Pues entiendo la pregunta y entonces digo sí, ¿no? Y con sí, pues quedaba todo lo demás, ¿no? Todo el lenguaje jurídico con el cual se le iba a procesar, pues lo aplastaba. Entonces este fue uno de los elementos más importantes, y de hecho ya en términos legales también fue uno de los primeros que empezó a aparecer, pues, ¿no? Y en tanto que se tenía que reponer el proceso en los casos en los que se podía demostrar que el sujeto no había contado con un intérprete y por lo tanto había sido procesado en estado de indefensión. Tiempo después, decía yo, también se modificó el Código de Procedimientos Penales y ahí se menciona la posibilidad de presentar peritajes. En ese momento tampoco quedaba muy claro qué sería eso.
y esto era para ambos lados, es decir, ni los antropólogos sabíamos qué nos estaban pidiendo, ni en realidad los operadores del sistema sabían qué pedir. Entonces, sí, lo primero que se empezó a solicitar fueron dictámenes de identidad, es decir, demuéstrame que este sujeto es indígena. Lo cual generaba otra condición de vulnerabilidad, pues no, porque en realidad digamos, las personas no tenían por qué demostrar. Si ellos declaraban ser hombre o ser mujer, no lo tenían que demostrar, pero si declaraban ser indígenas, sí lo tenían que demostrar. Pues, ¿no? Y el resultado legal de esto en realidad también era bastante dudoso, pues, ¿no? Porque el hecho de que se demostrara no implicaba ninguna modificación en el resultado, pues, salvo en el caso de Michoacán, donde sí el Código Penal de Michoacán en algún momento, no recuerdo ahorita las fechas, pero sí por esos tiempos todavía señalaba que si se tratara de un indígena, entonces recibiría un 50% de la pena, una cosa así, pero ningún otro código señalaba algo semejante. Pues, ¿no? Entonces, esta demostración lo único que conseguía era que el sujeto pues contara con intérprete. ¿Quiénes eran los primeros intérpretes? Normalmente otro detenido. Es decir, se gritaba allá a la cofía a ver si alguien hablaba esta cosa que hablaba este señor, y llegaba este sujeto a hacer las veces de intérprete. Por supuesto que no sabía cómo hacer eso, y tampoco era necesariamente muy ducho en lenguaje legal. En fin, tiempo después aparece también el levantamiento zapatista y la discusión se vuelve muy central. De ahí habría de aparecer primero los acuerdos de San Andrés, que bueno, todos sabemos no se cumplieron en su momento, pero que sí generaron un cambio de esta reforma del artículo 4 a una reforma del artículo 2, ¿no? Y en este nuevo artículo sí la discusión es muy amplia. Tampoco hay un reglamentario, pero en realidad porque hay dos apartados, el A y el B, y en el apartado B es prácticamente un reglamentario que también tiene sus problemas de cómo entender por qué está estructurado de esa manera. Pero en fin, esto nada más, digamos, en un sentido. En el otro sentido que también me parece que es interesante considerar es el origen mismo de la antropología. La antropología pues, no es una ciencia que haya estado ahí siempre, tiene sus orígenes particularmente en finales del siglo XVIII. Y en principio nace junto a la criminología, es decir, es la misma disciplina. No solo eso, también en buena medida es lo mismo también con la biología, pues, es decir, estamos hablando de los naturalistas o del naturalismo, ¿no? Como una forma de estudiar la realidad, y de ahí empiezan a separarse. Pero sí, los primeros antropólogos son, por un lado, médicos, y esos médicos interesados en la criminología, y por otro lado abogados interesados en las costumbres. Estos son los primeros antropólogos. Entonces sí, ahorita nos sentimos un poco alejados, pero en realidad no lo estábamos, y me parece que estos antecedentes permiten pues entender que hay puntos de encuentro. En este momento, bueno, le cedemos el uso de la palabra al maestro Eliseo para que también pueda mencionar algunos puntos importantes sobre el puntaje en la antropología social en el sistema de justicia penal. Buenas tardes a todos y a todas, me da mucho gusto verles. Quiero dar la bienvenida a todos los alumnos de las diversas universidades que hoy asisten, como se vienen de Tlalnepantla, Estado de México, vienen de Nezahualcóyotl, de la Ciudad de México. Sean bienvenidos al INACIP. Y agradezco también al INACIP la oportunidad que nos da para abrir estos foros o estos espacios, y también a mis compañeros por la oportunidad de compartir este conversatorio con ellos. Y bueno, como ustedes saben, yo no soy antropólogo, soy criminalista. Voy a hablar de criminalística primero para después hablar de antropología. Les comento a todos ustedes que los retos que tiene la ciencia forense moderna son tres. Estos retos son el metaperitaje, la metodología de la complejidad y el metaanálisis forense. Es decir, antes del sistema penal acusatorio teníamos unos retos, hoy en día tenemos esos tres retos que bien son el futuro de la ciencia forense. No voy a hablar de todos los retos, solamente de la metodología de la complejidad.
Y para hablar de la metodología de la complejidad, quiero hablarles un poco de criminalística. La criminalística tiene como objeto de estudio, como ustedes lo saben, las evidencias físicas. Eso se distingue de la ciencia forense, que tiene otro tipo de objetos de estudio. Entre la criminalística y el estudio de la evidencia física es, por ejemplo, el cadáver, el arma de fuego, las huellas, todo lo que ustedes saben que sea evidencia física. Resulta que la criminalística moderna estudia hechos y resultados. Los hechos y resultados son el objeto moderno de la criminalística. Por ejemplo, si yo agarro un arma de fuego y le disparo a una persona, ese es un hecho que hay que investigar, lo que antes se llamaba identificación y reconstrucción de los hechos. Y los resultados son las evidencias físicas que se producen. El punto de explicarles esto de las evidencias físicas es que en la actualidad las evidencias físicas o son insuficientes o son destruidas, carbonizadas. Ustedes saben muy bien que el tema de los desaparecidos es que agarran, carbonizan el cadáver, lo destruyen, en unos casos lo muelen, lo mezclan con basura y los tiran a los cauces del río. Y entonces el peritaje en criminalística pues no puede hacer nada, porque no existe un peritaje en criminalística que justifique una conclusión si no tiene una evidencia física. Surge el problema es que ¿cómo le vamos a explicar a los familiares de los desaparecidos la mecánica de los hechos, la reconstrucción de los hechos, la dinámica de los acontecimientos? ¿Cómo le explicas a una persona lo que sucedió si no hay? Ni porque vayan al laboratorio más sofisticado que está del otro lado del mundo, nos va a decir que con unos restos óseos podemos hacer todo lo que ya sabemos, que engloba un hecho y un resultado con trascendencia jurídica. Para esos casos en los cuales no hay evidencia física o es insuficiente, mi postura es que debemos invitar a otras ciencias, disciplinas o saberes a incorporarse en los servicios periciales. Y esa incorporación yo creo que no solamente la antropología social, sino todas las otras ciencias sociales pueden aportar. Lo que pasa es que como sociedad nos hemos vuelto como muy visuales, ¿no? Queremos ver el cadáver, queremos ver los indicios, y si no los vemos, pues difícilmente vamos a confiar que los hechos ocurrieron así. Entonces esa forma que hemos construido las cosas nos hacen de cierta manera objetivos que nunca vamos a llegar. Lamentablemente sí habrá personas que jamás van a saber con precisión o si no con probabilidad qué ocurrió con sus familiares, porque unos restos óseos no te dice que fue una asfixia mecánica por la modalidad que ustedes quieran. Unos restos óseos no te dice que fue precisamente hasta por arma de fuego, porque si está muy carbonizado ni eso se puede, ¿no? En este punto existe y es muy conocida la antropología física forense. Y la antropología física forense es una cosa totalmente diferente a la antropología social. La antropología física forense, ustedes lo saben, estudia el perfil biológico del sujeto: sexo, edad, talla, raza, si se puede, causa y tiempo de muerte. Y la antropología social, según he conversado con la doctora Irene, pues tiene que ver algo más que eso. La antropología social tiene que ver con la cuestión tecnológica, con la cultura, con la sociedad, con el contexto, tiene que ver con otras cosas que en su conjunto pueden aportar herramientas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de antropología pensamos en huesos, y eso realmente creo que no es nada correcto, ¿no? Cuando las personas piensan de criminalística, piensan que la criminalística es la criminalística de campo, y eso no es así. O cuando pensamos en ciencia forense, pensamos que la ciencia forense es ciencia forense porque participa en el foro. Todas son unas cuestiones de problemas que tiene la ciencia forense y la criminalística actual, pero bueno, estoy tratando de decirles de que hay una relevancia, no de un peritaje en antropología física forense, sino un peritaje en antropología social. Solamente que falta que los antropólogos sociales nos digan con precisión qué es lo que pueden aportar. O sea, yo creo que el caso de los desaparecidos, que ustedes saben que tanto ha afectado a nuestro país, puede resolverse porque, según sé, no hay peritajes en antropología social en ese caso. Ustedes podrán ver las especialidades periciales que tiene a nivel federal, son 26, de las cuales 24 corresponden a las ciencias formales o naturales. O sea, a través de la historia hemos desestimado los peritajes en ciencias sociales. Les doy otro dato. A nivel internacional tenemos aproximadamente 92 especialidades forenses, reconocidas con el adjetivo forense. ¿Y en nuestro país cuántas de esas tenemos? Entonces hay todavía un camino que recorrer. Me parece, ya con esto termino mi primera participación, ¿para qué sirve un antropólogo social? Y esto lo voy a asumir a título personal porque el experto y los expertos son ellos.
Yo creo que un antropólogo social sirve para que sea consultor técnico, para que sea perito y para que emita, por ejemplo, otros peritajes especializados. Ustedes saben que nuestro Código Nacional nos dice en el artículo 136 que el Ministerio Público de la Defensa se puede apoyar de un consultor técnico de cualquier ciencia técnica o especialidad. Entonces mi pregunta es, ¿por qué el Ministerio Público Federal no se ha apoyado, de aquí los expertos en antropología social, para decirnos qué pueden aportar en ese caso de los desaparecidos? Y lo mismo la defensa. Entonces, en estos casos, el antropólogo social le va a decir, fíjate que en este contexto, en Veracruz, donde hay desaparecidos, el contexto, la cultura, el área, sí permite hacer un tipo de deducciones. También puede ser, el antropólogo puede ser perito. ¿Por qué puede ser perito en la etapa de juicio? Porque nuestro nuevo sistema dice que todo puede ser prueba siempre y cuando sirva para el esclarecimiento de los hechos. Y ese todo es todas las áreas o ciencias o saberes que puedan contribuir. La pregunta es, ¿qué en específico va a decir el antropólogo social? Porque resulta que, como ustedes lo saben, un peritaje comienza con un objetivo de investigación, una pregunta o unas preguntas. No hay peritaje que no comience con una pregunta de investigación, eso es clarísimo, ¿no? Entonces, yo lo que no me queda claro, y seguramente más adelante nos dirán, ¿qué pregunta de investigación resuelve un antropólogo social? Para irlo conociendo, ¿no? Porque si esta mesa es de abrir posibilidades de conocimiento, ¿qué pregunta de investigación resuelve? Por ejemplo, un médico forense resuelve el objetivo, la pregunta de investigación de determinar el tiempo y la causa de la muerte del hoyo occiso. Por ejemplo, un peritaje en grafoscopía, que si la identificación grafoscópica corresponde al puño y letra de quien se le atribuye la grafía, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay que tener claro qué pregunta de investigación va a resolver el antropólogo social, porque también, según sé, la antropología social no solamente son indígenas. La antropología social, según tengo entendido, tiene que ver con muchísimas otras cosas que no solamente son indígenas. Otra cuestión que puede ser útil en el antropólogo social puede ser, por ejemplo, para la correcta individualización de la sentencia. ¿Por qué? Porque hay muchos casos en los cuales pues, la criminología sirve para eso, ¿no? Pero ¿por qué no invitar a otros? ¿Por qué no hacer más complejo el problema? ¿Por qué no abarcar otras especialidades y decirle qué nos puede aportar la antropología social? Y la última área que se me ocurre que puede ser útil la antropología social es en las investigaciones históricas. Por ejemplo, el caso del 68 y otros casos en donde el historiador es el ideal, me parece que pueden aportar otros expertos como el antropólogo social. Lo que pasa es que de manera clásica se ha reducido las líneas de trabajo y se piensa que en un caso, por ejemplo, de antropología solamente pueden aportar los antropólogos. Y mi visión no es no. Mi visión es que para una sociedad compleja, que tiene problemas complejos, se requiere invitar a muchos otros, dentro de los cuales el antropólogo social es uno de los indicados. Muchas gracias. Gracias. Yo también quiero agradecer al Instituto este espacio y a mis colegas. Para mí de verdad es un súper gusto estar aquí y también con este maravilloso público, y veo a algunos estudiantes también de antropología y colegas que ya están haciendo peritaje en antropología. Entonces ahorita yo esperaría también que se incorporen con su experiencia a la ronda de preguntas y que nos abran también ese universo que en el cual ya están abordando y ya están aportando. Bueno, en mi primera intervención me gustaría destacar un contexto más, digamos, un poco más amplio de donde se está insertando, me parece, el peritaje en antropología social, y tiene que ver, y que tenemos que tener en mente siempre, que a partir del 2008 y 2011, con las reformas que se han dado a nuestro sistema penal y todo lo que tiene que ver con en materia de seguridad y justicia, la incorporación de los derechos humanos y la incorporación del sistema penal acusatorio, pues se plantea una nueva relación entre la justicia y los conocimientos científicos. ¿A qué me refiero en particular? Y bueno, el punto que me gustaría destacar es que se dice que a partir de este nuevo sistema la evaluación de la prueba obedece a la sana crítica.
y que esta tiene que ver, que se conforma, ustedes lo saben como abogados, de las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y del conocimiento científico. Hay ahí un debate de que si se aplicaba o no, que si la prueba tasada o no, pero a mí me interesa destacar este punto porque permite entonces abrir el debate respecto a qué ciencias, como nos destacaba Eliseo, han estado de manera más evidente aportando al debate en torno a la justicia y cuáles otras podemos continuar con o aportar nuevos elementos a esta discusión. Ya nos señalaba también Héctor que la incorporación del peritaje antropológico en materia de indígenas ya tiene una larga trayectoria, pero me gustaría destacar que otros campos donde se pueden aportar este conocimiento. En primer lugar, me gustaría incluso señalar algo que ha establecido nuestro colega Héctor, que es una de las principales autoridades en materia, o de los expertos con una amplia experiencia en peritajes antropológicos, y él ha señalado, y ahorita que pase la segunda ronda, ojalá nos pudiera ahondar en el punto, que es un mecanismo que reincorpora los valores culturales de los sujetos al litigio. Y en este punto me gustaría señalar un campo que es nuevo, porque asimismo se está configurando como en una nueva época, en un nuevo ciclo, la relación que se establece entre el Estado mexicano y los adolescentes acusados de cometer un delito. Ustedes saben, antes había un modelo tutelar, ahora hay un sistema garantista, pero me interesa destacar que el artículo 75 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes señala como perito y como un nuevo elemento, un nuevo experto en la materia, al antropólogo como una persona, como un experto que puede aportar un peritaje. La pregunta ahí, revisando la ley, es que no establece, nada más lo menciona, pero no lo desglosa, y bueno, yo creo que ahí es justamente donde nosotros como antropólogos podemos señalar. Y señalo esto porque es una de las grandes deudas que el Estado mexicano, como han señalado los expertos en distintas oportunidades, la justicia, lo que tiene que ver con los jóvenes y más bien con los adolescentes, es una de las grandes deudas que tiene el Estado mexicano para incorporarlos ahora como sujetos de derecho. Entonces, digamos que en términos ya más específicos para dar pie a otras intervenciones, me parece que lo que puede aportar, intentando responder a la pregunta de nuestro colega Eliseo, ¿qué elemento o qué pregunta puede responder? Es ¿qué aspecto puede incorporar en un peritaje en antropología, al menos en esta especialidad, en este campo de la administración de justicia? Me parece es que puede aportar una mirada relacional y sociocultural del adolescente. Se entiende ahora que el adolescente es sujeto de derechos, pero ¿eso qué implica? ¿No? Es necesario que quede explícito tanto en las tareas de acusación, de defensa y en las tareas del juzgamiento, en qué tipo de relación, más bien, en qué relaciones de poder está inmerso esta persona que está siendo presentado ante un juez o ante el derecho del Estado. ¿Cuáles son aquellas inercias que todavía existen de manera muy fuerte, lamentablemente, para criminalizar a la juventud y sobre todo a las juventudes, como es muy importante lo que aportan los juvenólogos dedicados a las juventudes, que no hay una única manera de ser joven, sino por eso es necesario hablar de juventudes y sobre todo hacer énfasis en que la mirada estatal, en la trayectoria histórica que tenemos, no solo en México, sino a nivel global, existe una inercia a la criminalización de la juventud pobre. Esto, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, hay estilos juveniles, como señala Fexia, es decir, un modo de ser joven que es más criminalizable que otros. Por ejemplo, el tipo de atuendos, la música que se escucha, las prácticas sociales de socialización, si se reúnen en una banda, me refiero a una que sí es visto de manera más proclive para que cometan actos ilícitos o no. Pero lo más importante, me parece, es lo que puede aportar un peritaje en antropología respecto a las transiciones vulnerables, como le señala Sarabí, de cómo este joven, las y los jóvenes atraviesan un continuo de violencias hasta el momento de quedar inmersos en un acto delictivo y posterior a este. Las prácticas que tienen, por ejemplo,
de represión, los cuerpos de seguridad, el tipo de violencias que puede sufrir de manera diferenciada incluso a partir de su género. Y es muy interesante este punto porque anteriormente a la ley a la nueva ley existía la figura del informe técnico interdisciplinario que señalaba una serie de rubros que permitían al juzgador designar cuál sería la mejor medida socioeducativa para él o la joven. Actualmente la nueva ley ya no lo considera y bueno, en un foro que estuve la semana pasada con juzgadores en esta materia, señalaban esta necesidad, ¿no? Es obligación de la defensa y de la fiscalía aportar elementos que permitan al juez diseñar el mejor programa para lograr que el joven regrese con mejores elementos a la sociedad, y actualmente no existe hay una vacante ahí, y me parece que ahí es uno de los puntos donde podemos aportar los antropólogos. Pero bueno, entonces me parece que, y me gustaría compartir ese punto con los colegas, es en dónde puede aportar en qué etapa del procedimiento puede aportar un peritaje antropológico. Me parece que desde la investigación, en el momento del juicio y posteriormente para la ejecución de la medida, por lo menos. Entonces, pues yo regreso el micrófono. Bueno, uno de los puntos que también me parece importante, siguiendo un poco la línea que están planteando, es si podemos definir esta figura del peritaje solo a partir de la disciplina misma, o podemos definirla a partir de algún aspecto específico. Me refiero a que, en nuestro caso podríamos hablar o discutir un poquito también de peritaje en ciencias sociales, por ejemplo. Y en todo caso, si no estamos hablando, por ejemplo, del peritaje en materia de cultura, ¿no? Y no necesariamente en este amplio margen de lo antropológico, pues que tiene distintos aspectos, entre ellos, por ejemplo, la lingüística, por ahí andaba un alumno de lingüística, que sí es parte, digamos, una de las disciplinas consideradas normalmente como antropológicas, pero que es muy específica. Y cuáles son las posibilidades que tiene esta disciplina para resolver un problema, es decir, un problema que tiene que ver con la forma en la que la gente habla, o lo que dijo, o la forma en la que lo dijo, en fin, habría muchos aspectos ahí que implican la posibilidad de esta intervención. Y pues sí, digamos, también considerando los aspectos históricos, pensando en cuáles son aplicaciones distintas a las penales, está también toda la problemática agraria, que en realidad implica la antropología, pero implica sobre todo una otra especialidad, que es la etnohistoria. Y la etnohistoria tiene que ver con cómo reconstruir la historia de los pueblos cuando esos pueblos no han sido considerados en la historia nacional, por ejemplo. Y ahí entonces hay que considerar o bien archivos parroquiales, es decir, sí documentos, pero documentos difíciles de encontrar, o en todo caso muy poco utilizados, ¿no? Pero también otras cosas como la historia oral, ¿no? Es decir, qué es lo que la gente dice, ¿no? Y en ese punto aparecen cosas raras como los pueblos originarios, ¿no? Esos pueblos que fueron cubiertos por la mancha urbana, ¿no? Que están aquí en la ciudad, ¿no? Y que son pueblos, ¿no? Es decir, que son pueblos porque ahí estaban antes de que llegara la ciudad, antes de que llegaran los españoles, por supuesto, pero después llegó la ciudad y los envolvió, ¿no? Y a algunos les partió el pueblo de manera genial, ¿no? O bueno, de otras formas fue desapareciendo ese lugar, ¿no? Ahora, la pregunta ahí es si no queda todavía un sujeto que tiene derecho a ese lugar que se llama su pueblo, ¿no? En todo caso, pues sí, no estamos hablando del territorio, ¿no? Y que también podría llevarnos a discutir si no debe haber un lago en donde había un lago, porque el lago no desapareció, el lago se le hizo desaparecer, hay una intención de sacarlo de la jugada. Entonces, es una política,
esta política puede ser cuestionable, ¿no? Las cosas naturales, ¿no?, que desaparecen solitas, pues no, pero las cosas que se hacen desaparecer, pues sí. Y entonces también regresamos al problema de los desaparecidos, aunque también, escuchando a otra colega, quisiera plantear temas como el feminicidio, en donde otra vez no podemos hablar de que es una prueba antropológica la que permite abordar este problema, porque en ese caso en particular de lo que estamos hablando normalmente es de una persona con conocimientos de género, de algo que puede venir pues de una politóloga o de pues, socióloga, ¿no? En fin, normalmente son muchas las disciplinas sociales que abordan esta temática y que desde ahí pueden plantearse el analizar un problema específico, ¿no?, que lleva hacia el mundo de lo penal, pero que no necesariamente surge del mundo antropológico. En fin, esto también puede tener sus lados negativos. También en algún momento me tocó participar en un peritaje que había solicitado aquí en la Ciudad de México, y en esta causa penal ya habían presentado un peritaje en antropología social, ya habían presentado un peritaje en etnología, ¿no? Y entonces me llamaron para presentar un peritaje en estudios étnicos. ¿Por qué? Porque el defensor estaba desesperado y necesitaba llenar este asunto de lo que fuera, pues, ¿no? Y él pues lo dividió según su, ya al saber entender, y el juez los admitió, pues, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿No? Es decir, ¿en qué contextos debe ser admitida una prueba antropológica, o en todo caso, insisto, una prueba que tenga que ver con las ciencias sociales? Bueno, la respuesta me parece que tiene que ver con algo que tenemos que discutir antes, ¿no? Es decir, ¿para qué nos va a servir? Y no, si es un indígena, entonces hay que ponerle un antropólogo, pues, ¿no?, que sería nada más, pues, digamos, un procedimiento burocrático. En algunos casos, si es indígena no necesita un antropólogo, el problema no es antropológico, no es cultural, ¿no? Y hay otros casos en donde no aparece normalmente esto, el científico social, en donde sí puede aparecer. Y eso, por eso mencionaba el caso de los feminicidios, pero también, pues sí, el caso de la desaparición. Es decir, si hay algo que se puede hacer, no necesariamente eso, es decir, encontrar, pero sí puede aportar un poco a la construcción de los hechos. Bien, para la segunda nota, por favor. Para mi segunda participación voy a plantear 4 o 5 puntos. El primero es que la realidad dice otra cosa. La realidad es que todavía se le tiene mucha desconfianza al peritaje en ciencias sociales. Es un problema cultural. Hemos hecho una sociedad en donde hemos metido a las ciencias naturales y las formales. Y las ciencias sociales, cuando vemos un peritaje, decimos es subjetivo. Su metodología es aleatoria. Y eso se debe a 2 cosas. Yo creo que sí han existido a través de la historia algunos peritos que en lugar de acreditar la especialidad la han desacreditado. Pero también se debe a otra cosa, esto lo asumo a título personal. Yo creo que hay poca divulgación de la metodología que justifica las ciencias sociales. Hemos medido las mismas pruebas con la misma vara, es decir, creemos que la metodología positiva o positivista de las ciencias naturales debe ser la misma metodología de las ciencias sociales. Ese es un discurso sumamente ya rebasado. Sin embargo, es un discurso latente. Por ejemplo, les planteaba yo el caso de los desaparecidos. Si una de esas personas fueran mis familiares, yo lo buscaría por todas partes y haría uso de cualquier tipo de peritaje con tal de encontrar información. Sin embargo, cuando vienen peritos y me dan un dictamen y tú lo lees, aunque no seas experto, dices, eso no tiene ninguna fundamentación. Entonces, uno de los retos, y lo estoy diciendo a manera de retos, es que haya más divulgación del peritaje en ciencias sociales y que nos expliquen más. Obviamente, a lo mejor mi formación como metodólogo, sé que las metodologías de las ciencias sociales se valoran, se justifican y se explican de manera diferente a las metodologías de las ciencias naturales. Sin embargo, la sociedad lo quiere así. Si te llegan con un peritaje en ciencias sociales y te dicen es que tu familiar lo desaparecieron así o hubo estas circunstancias culturales y demás, tendría que haber una justificación muy buena
para generar credibilidad en la sociedad. Yo creo que también es un punto de que la sociedad debe entender de que las ciencias se valoran y justifican de manera diferente. Y ya para finalizar, esto se debe, y quiero también comentar, que nuestra valoración de la prueba, es decir, ustedes que van a ser futuros peritos, operadores del sistema de justicia penal, porque veo muchos alumnos aquí, ¿cómo sabemos que tu dictamen es realmente un dictamen científico? ¿Cómo sabemos que tu peritaje cumple con los estándares internacionales? Hay un vacío fuerte en el ámbito de cómo se valora un peritaje en ciencias sociales y cómo se valora un peritaje en ciencias naturales. Estoy hablando de ciencias naturales y sociales porque es muy común, pero también pudiera yo abrir el debate que esa clasificación ya no es una clasificación actual. Sin embargo, de manera convencional, para entendernos mejor, lo estoy diciendo así. Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá tienen la norma 702. La norma 702 dice 7 puntos. ¿Cómo sabemos que un peritaje es científico y cómo le damos valor científico? La norma 702 es la evolución del estándar Dunbar. Y esa dice la norma, que la metodología sea justificada y sea adecuada para los fines del caso, que la metodología sea aceptada por la comunidad científica, que exista suficiente evidencia para la justificación. Es decir, no voy a entrar en materia de ese estándar, solamente diré un punto. Ese estándar dice que la metodología o la investigación sea falseable. Estamos hablando de Popper, una filosofía de la ciencia popperiana, y mi postura ha sido desde hace ya varios años, es decir, la ciencia forense no todo es falseable. La ciencia forense depende de qué área estamos hablando para justificar si es o no científico el peritaje, porque hay otras áreas de la ciencia forense que Popper no cabe para valorar una prueba científica, sino que tendría que venir otra teoría u otro paradigma para establecer. Y con eso concluyo, también la norma está hecha para las ciencias naturales, está excluyendo las ciencias sociales. Y finalmente quiero decirles que les planteaba yo la metodología de la complejidad. Yo creo que si hay un feminicidio, hay peritajes aislados. Viene el peritaje de tal vez de criminología, de antropología, tal vez de sociología, y si hay un dictamen en criminalística, viene por separado el peritaje de dactiloscopía, el peritaje de balística, el peritaje de criminalística de campo. Yo creo que el futuro de las ciencias forenses está en hacer metaperitajes. En un solo dictamen tendría que haber un científico social o un científico forense que sea capaz de integrar esa información que está dispersa y auxiliar de manera más íntegra al juzgador y al Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos. Me dio gusto verles y espero que compartamos algunas reflexiones en el futuro. Muchas gracias. Gracias. Pues ya para esta última intervención, antes de darles la palabra a la moderadora y a ustedes como público, me parece también que es importante, ya se ha mencionado, pero que es importante señalar aquí, destacar para cerrar la idea, es que un peritaje en antropología tiene la facultad o la potencialidad de hacer evidentes, como ya mencionábamos, lo que podríamos incluso pensar como aquellas fuerzas invisibles que están ahí todo el tiempo, tanto en el conjunto de relaciones sociales, donde están inmersos los sujetos que están siendo procesados antes, durante y después de cometer ese delito. ¿Y por qué señalo y destaco esto? Porque me parece que, insisto, en materia de justicia para adolescentes, la especialidad de justicia para adolescentes que señala la ley tiene todavía un reto de mostrar que los operadores que tienen las tareas, las facultades de juzgar, investigar, defender y juzgar, muestren en sus argumentos, en su teoría del caso, en los alegatos de apertura, de cierre y demás, cómo articulan su caso, y es mostrar cuál es la particularidad de este sujeto que está siendo investigado, ¿no? Cuál es la particularidad social, es decir, del sujeto adolescente, de la y el adolescente, y esto solamente puede ser entendido no en términos biológicos de que si el cerebro y que el conjunto de hormonas y todas estas cuestiones que parten de las ciencias biológicas, sino entender al sujeto como en su contexto social. Y para este reto o este aporte que puede ser el peritaje en antropología, también puede ser entendido en términos de explicar cuáles son aquellas prácticas recurrentes, aunque puede sonar redundante, de los operadores representantes del Estado en un determinado momento. Me viene a la mente ahora el papel que han jugado
el equipo de Antropología Jurídica y Política de la Universidad de Buenos Aires ante la Corte Interamericana, por ejemplo, para explicar cuál es el contexto en el cual la dictadura, la desaparición en tiempos de dictadura, como todo este conjunto de fuerzas de seguridad que estuvieron implicadas y prácticas recurrentes de la desaparición. Cuando se marca una práctica a través de su historicidad, a través de los contextos que van abordando, a través de las violencias estructurales, a través de todo este conjunto de fuerzas invisibles, que no son algo que puedes ir a levantar como un indicio, como un elemento de prueba físico, pero que sin embargo están ejerciendo presión sobre los sujetos para al momento de cometer estas prácticas ilícitas. Me parece que es uno de los puntos que es necesario tener en cuenta cuando se plantea o se plantea más adelante un peritaje en materia de antropología social. Es decir, un peritaje en antropología sirve para explicar todo ese contexto de elementos y justo como señala Eliseo, para tener una visión más integral de cómo todos estos elementos ejercen una presión sobre este sujeto en particular o este conjunto de sujetos en particular que se está analizando ahora sí que caso por caso. Y bueno, yo creo que en materia de feminicidio también hay una trayectoria ya, en materia de desaparición forzada hay esfuerzos importantes de otros colegas que están mostrando justamente esto, pero en términos históricos, como una práctica recurrente de ciertos elementos del Estado y que, insisto, el tema, me parece, si la pregunta fuera en qué materia o en qué aspecto, en qué tipo de delitos puede haber un peritaje en antropología, yo me atrevería a decir que en cualquiera. Porque de lo que estamos hablando, insisto, son de aquellas otras fuerzas que no son de entender las lógicas, ¿no?, que están ahí operando, los contextos históricos, económicos, políticos, que presionan para que surja, para que se dé una determinada práctica o acto ilícito, y cuáles son, además de qué es lo que llevó a ello, entenderlo, pero no solo, digamos, cuando se enjuician prácticas del Estado, es en términos históricos, y esto tiene otro nivel de complejidad, como señalaba también nuestro colega, por ejemplo, en términos de la cuestión del 68 y de cómo todas estas fuerzas estatales, prácticas, políticas e intereses emergen y presionan para que se dé un determinado acto. Insisto, hay ya colegas que están apuntando que desde sus distintas trincheras están entrando al ruedo en los procesos penales. El tema principal es que los operadores muchas veces no saben cómo interrogarlos, ¿no? Y este es otro elemento que es muy importante discutir. ¿Qué se le pregunta a un antropólogo? ¿Y cómo puede un antropólogo explicar cuando sabemos cuáles son las prácticas que usan, por ejemplo, los ministerios públicos y los defensores, que diga el perito si sí o no, sí o no? Hay veces que la respuesta no puede caber en un sí o no, ¿no? Porque justamente estamos hablando de la complejidad. Entonces yo creo que también una de las grandes tareas de la sociedad, de los operadores del sistema y de los antropólogos, es justamente mostrar que no se puede, que se tiene que ampliar este espectro de qué es lo que cómo se lo puede sacar un aporte en términos de contrainterrogatorio e interrogatorio al momento del juicio, que también sabemos que son tiempos muy rápidos. ¿Qué es lo que se tendría que preguntar a un antropólogo para que él pueda dar el aporte que desde la ciencia, desde la disciplina de la antropología puede hacer, ¿no? Y bueno, yo regreso al micrófono. Bien, pues sintetizando nada más antes de abrir el espacio a preguntas y respuestas, lo que ustedes acaban de escuchar esta tarde por parte de nuestros tres expertos en la temática del día de hoy, hay una inexistencia legal de aspectos que están en el mundo fáctico, hay problemas ontológicos que derivan en la falta de comprensión de las diferentes metodologías, hay un poco acercamiento de los operadores del sistema de justicia penal a otros saberes. Los canales de comunicación que deben ser mostrados tendrá que hacerse desde la horizontalidad. Los mecanismos de validez para otorgar el calificativo de cientificidad a un peritaje que viene de otro saber es errar precisamente en la comprensión de su origen y por lo tanto en el alcance que tiene. Entonces, en este momento pues le cedemos el uso del micrófono a los miembros del público que nos escucha para saber si tienen algún comentario o pregunta y que finalmente podamos hacer una última reflexión para poder concluir con el evento esta tarde. Patricia.
¿Alguien tiene Permíteme, sí, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es César. Yo soy antropólogo social. Primeramente quiero felicitarlos porque de verdad es una necesidad crear estos espacios y estas discusiones porque, bueno, yo trabajo en la unidad de asuntos indígenas de la Procuraduría General de la República y pues el peritaje en antropología social pues es el medio para que se respeten estos derechos reconocidos tanto internacional como nacionalmente. Desgraciadamente hay mucho que hacer. De lo que dijeron cada uno de ustedes estoy de acuerdo, me parece súper interesante, se podría hablar de todo muchas horas, no alcanzaría el tiempo. Primeramente estoy de acuerdo con el doctor Héctor Ortiz de que, digamos, de manera técnica o práctica hay muchas limitaciones. Cuando una persona indígena va a hacer una denuncia o es acusado, pues primeramente no tiene ni traductor, no tiene acceso a un abogado o se tiene que trasladar para votar a un ministerio público 5 o 6 horas, o sea, es muy complicado en la práctica, ¿no? Por otro lado, lo que dice la doctora Guadalupe de la selectividad del sistema penal, ¿no? Que son insumos para que al final del día pues trabaje el sistema, ¿no? Porque la punición del Estado solo serán estas personas en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Porque a los policías les piden números, a los ministerios públicos les piden números, entonces pues son personas que pues sirven para cubrir esas metas, ¿no? Por otro lado, lo que decía el maestro Eliseo, yo convivo mucho con ministerios públicos y me doy cuenta que pues hay desconocimiento desde cuestiones muy básicas, ¿no? Desde qué es la antropología, ¿no? ¿Qué es la cultura? ¿Para qué es un peritaje? Usted hacía la pregunta de ¿por qué no lo utilizan? Pues porque ni siquiera saben qué es la antropología, ¿no? O ni siquiera saben qué preguntar, ¿no? Por ejemplo, piden un peritaje, no sé, para saber si una persona es indígena o no, ¿no? Entonces uno le dice, no, pues, en el artículo 2 solo basta el autorreconocimiento, ¿no? Para que se activen, digamos, todos los derechos que son reconocidos, ¿no? Cuando hacen estas preguntas dicen, ¿cuál es la cultura de tal etnia, ¿no? Entonces, pues le llega al etnólogo, al antropólogo esa pregunta y dice, ¿pero qué quieres saber de la cultura, no? O sea, todo, ¿no? Prácticamente, bueno. Entonces, aquí lo que es importante enfatizar es que, como usted decía, la importancia de solicitar un peritaje es la pregunta, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, si en tal comunidad cazan el venado cola blanca, pues es importante saber si la caza del venado cola blanca es parte de sus usos y costumbres, porque esa práctica pues, está tipificada como un delito, ¿no? O sea, está prevista, ¿no? Entonces tienen que preguntar cosas que estén relacionadas con la conducta ilícita o con la conducta que está tipificada, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Parte del desconocimiento de que los ministerios públicos no están bien formados. Y por otro lado, los ministerios públicos, y no solo ellos, sino digamos que otro tipo, tanto la procuración y la administración de justicia, pues se puede observar que pues nuestra sociedad es clasista y racista y tiene naturalizadas ciertas ideas sobre estas personas, sobre las personas indígenas. A veces dicen, no, es que se está haciendo tonto, él sí sabía lo que hacía, él no sabía lo que hacía, no, eso no es parte de sus usos y costumbres. Ellos creen que la cultura es algo estático, ¿no? O sea, ya porque una persona indígena ya, o sea, tiene Nike o trae cierta vestimenta o ya no habla la lengua, para ellos ya no eres indígena, ¿no? Entonces sí hay un gran desconocimiento, ¿no? en lo que es la antropología, ¿no? Y estoy también muy de acuerdo en lo que decías, María, que este tipo de ego se necesita una visión transdisciplinar porque ellos piensan que lo saben todo, ¿no? O sea, ya todo desde el derecho ellos pueden saber hasta los hechos, ¿no? O sea, ya hay deducciones a priori, ¿no? Ellos, aunque pidan un dictamen en la antropología social, piensan que ya todos los indígenas se van a comportar de la misma manera. Dicen, no, ya sé cómo son estos tipos, ¿no? O dicen, no, esos dictámenes no me gustan porque pues, siempre defienden a la persona indígena, ¿no? Y lo que no saben, pues que el dictamen no es para defender a la persona indígena, es para vislumbrar los hechos, ¿no? Y para ver si hay factores culturales relacionados a la conducta ilícita. Entonces hay muchísimo que hacer, pero creo que es muy importante este tipo de conversatorios, estos temas, porque precisamente por el desconocimiento pues, se violan todos sus derechos, ¿no? Que tienen reconocidos. Y pues nada más que felicitar.
Muchas gracias, Edgar. Pues tomamos nota de qué es lo que les haría falta a los ministerios públicos para saber cómo pedir un peritaje en este sentido. Acá atrás tenemos otra pregunta o comentario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a mí me surge la duda, este peritaje en antropología social, como un abogado lo... entendemos que el peritaje es para probar, lo oferta ya sea el Ministerio Público para probar la culpabilidad o lo oferta la defensa para lo contrario. En este caso yo voy a tratar de ser práctico. El sistema jurídico penal mexicano penaliza el acto, no al sujeto activo. Es lo que creo que aquí no estamos en concordancia, al menos yo no lo entiendo de otra manera. Si yo como defensor quiero pedir este peritaje para, por ejemplo, un caso emblemático, los linchamientos que se han suscitado, yo quiero decir que el antropólogo le diga al juez que la excitación de las personas era tal, el contexto cultural, la inseguridad, etcétera, ¿no? Son muchas situaciones. Yo quiero que demuestre eso, pero el juez va a tener que él definir su postura para una sentencia en el acto, no en el sujeto o en los sujetos, ¿no? Que yo creo que eso tendría más este peritaje en antropología social al estudio, al entorno de los sujetos, de su entorno cultural, económico, de seguridad, pues no sé, o sea, muy diverso. Pero si nuestro sistema jurídico penal penaliza el acto y no al sujeto activo, no veo la forma de que este peritaje en antropología social sea insertado de manera eficiente en el sistema de justicia penal, ¿no? Que de hecho se dice nuevo sistema, pero el Código Penal es el mismo, es el mismo que seguimos manejando desde hace bastantes años. Entonces, esa es la duda que a mí me surge. Yo lo veo desde el punto de vista como abogado y pues esa sería la pregunta, ¿no? Para el antropólogo. Gracias. María, ¿quieres? Si quieren, hacemos la otra pregunta y al final respondemos. Gracias. Acérquese a los demás. Le agradecemos. 2 puntos. Sabemos que es cultural, impunidad, y no queremos cambiar. Sobre su trinchera, doctor, hoy que va a desaparecer la carrera de criminología y criminalística, ¿qué podemos hacer para ese tipo de peritajes? Porque nos lo estamos viendo difícil. Estoy creciendo con el sistema penal acusatorio, pero ¿qué hay cuando desaparezcan? Ustedes como criminalísticas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, mi pregunta en concreto sería, soy estudiante de criminalística. ¿La antropología social fortalece al principio de pro persona? Buenas tardes, mi nombre es Gibran. Una pregunta para el maestro Eliseo y otra pregunta para el maestro Isoto. Entonces, bueno, para el maestro Eliseo, sabemos por las distintas teorías, por ejemplo, Bauman, o que tiene la teoría esta de los tiempos líquidos, o Hahn con su libro del enjambre, que pues las realidades no son unas, ¿no? O sea, realmente existen distintas realidades, distintos contextos sociales, y a veces una investigación social puede no dar una certeza, puede dar varias certezas. Entonces, mi pregunta es,
el sistema penal acusatorio tiene que tiene la intención jurídica de dar certeza, pero existen varias certezas dentro de la forma social de verlo. Bueno, pues este sistema penal acusatorio o el sistema de justicia en general está realmente diseñado para sostener o para aceptar estas distintas realidades. Digo, dentro de, o cómo se dirigiría una metodología de la complejidad dentro del sistema de justicia para aceptar distintas realidades dentro de la certeza jurídica deseada. Es decir, el sistema exige o tiende a desear una certeza jurídica, ¿no? Pero una investigación social va a abrir el panorama a varias certezas, no a una sola. Entonces, es decir, ¿cómo ve usted el futuro y el presente de la metodología de la complejidad dentro del sistema de justicia en México? Y bueno, para el maestro Elizondo, tengo una pregunta. ¿Por qué nos centramos o por qué se centra la antropología, sobre todo en este caso de la justicia, en los grupos vulnerables? Cuando, bueno, es de mayor interés los vulneradores. O sea, es decir, los grupos vulnerables son vulnerables porque hay vulneradores. Entonces, mi pregunta es si solamente se estudian los grupos vulneradores a través de los grupos dañados. O sea, estudiamos digamos, a tal político o a tal sector porque lastimó o lesionó a cierta comunidad indígena, etcétera, ¿no? Si existe esta relación nada más, a mí me gustaría, o yo pienso que a lo mejor centrarse también en el estudio de los grupos vulneradores, pues ayudaría más también a esclarecer muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo no es bueno centrarse, sobre todo hablando del tema, ¿no? Centrándonos en el sistema de justicia. Claro que a nivel cultural es súper interesante centrarse en muchas cosas, ¿no? Pero en el sistema de justicia vemos que hay grupos de poder, vemos que hay grupos políticos muy fuertes, ¿no? Etcétera. Y pues sería muy interesante analizar estas situaciones para saber por qué, o sea, por qué actúan como actúan, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. ¿Contestas? Sí, vamos a dar respuesta entonces a los comentarios e inquietudes que han presentado. Por cuestiones de tiempo no le podemos dar oportunidad a que más gente participe para que los ponentes también tengan oportunidad de expresar lo que corresponda a sus inquietudes. No sé si quieras iniciar, Héctor, por favor. Bueno, un poco en el problema de la prueba. Sí, el peritaje puede ser entendido también como algo que prueba, pero esto implica otra vez regresar a las ciencias naturales, es decir, cuando la respuesta posible de un peritaje es sí o no, pues en realidad el peritaje mismo está probando, pues, ¿no? Cuando no es así, lo que está haciendo es aportando al juez para que pueda tomar una decisión, pues, ¿no? Y en ese sentido, más que estar aportando datos, también está aportando un entendimiento de los hechos, pues, ¿no? Y me parece que bueno, no sé, yo el que leo es el Código Nacional Penal, y ahí uno encuentra cosas distintas, uno encuentra pues, pruebas plenas, pruebas secas, indicios, evidencias, es decir, un montón de conceptos que me dicen que la construcción de los hechos implica un análisis muy detallado de eso que me va a permitir a mí finalmente llegar a una sentencia. Bueno, pues, ¿no? Siento que nosotros lo que estamos tratando de hacer es entrar en esa discusión, en el análisis de lo que está sucediendo, pues, ¿no? En todo caso, el punto de partida, que tiene que ver un poco con este problema de los vulneradores, pues, ¿no? Si realmente estamos interesados en entender qué es lo que pasó, una pregunta fundamental es: ¿realmente tenemos detenido al correcto? Porque si entonces pues, los análisis que yo haga sobre él me van a ir explicando un montón de cosas. Pero si no, entonces todo lo que yo vaya haciendo ahí, todas las pruebas a las que someta al sujeto, solo me van a andar ahondando en esta injusticia, pues, ¿no? En la injusticia de tener detenido a alguien que no
es el correcto. Por eso, en ese sentido yo siento que sí, que en realidad si nos preocupamos o nos preguntamos por entender a los vulneradores, es muy probable que nos topemos con el Estado, ¿no? Porque sí, o sea, yo sí constantemente me topo con indígenas que han sido metidos ahí para cumplir la sentencia de las demás, pues, ¿no? Y eso, porque es más o menos fácil, pues, ¿no? Sí, porque se encuentran en los lugares en donde pueden estar sucediendo cosas sin que ellos tengan mucha habilidad para defenderse, ¿no? Y esto, pues es que sí sabemos en qué estado estamos, ¿no? Entonces, sí es importante ir pensando en esas cosas. Pero por otro lado, hay otros que no son tan difíciles de encontrar, como esos sujetos que, pues, que son compañías mineras, pues, y que están llegando a las regiones en donde están los pueblos indígenas y están poniendo ahí una cosa que daña, y que todos sabemos que daña, o sea, ellos saben que daña. Y deja ahí un agujero en donde había un territorio, ¿no? Y deja ahí pues, material tóxico en donde había un río, en fin, pero ¿qué hacemos con eso? Pues, ¿no? Realmente ahí el peritaje no tendría mucho caso poner un peritaje antropológico para ver si tienen cultura o no tienen cultura, porque lo que está siendo afectado es su vida, pues, ¿no? Entonces podría ser un poco complicado, pero en todo caso, en algunos sí hemos también realizado peritajes en este asunto de los megaproyectos y tiene que ver con, bueno, si puede o no ser afectada, cómo entender al sujeto afectado o las afectaciones y por lo tanto pensar un poco en las reparaciones, pues, ¿no? Bueno. Respecto a la pregunta de que si van a desaparecer los institutos, universidades de criminología, criminalística y ciencia forense, me parece que es un tema delicado, pero no creo que desaparezcan del todo. Yo creo que lo que va a pasar es que van a replantear sus planes de estudio, van a replantear el título que ofrecen. A través de la historia de la ciencia forense y la criminología se cometieron algunos errores de crear títulos sin fundamentación epistemológica, diciendo la epistemología como el fundamento de la legitimación de la ciencia. Por ejemplo, soy egresado de un instituto que da la licenciatura en criminología, criminalística y técnicas periciales, el cual es mi alma mater y le debo mucho de lo que soy. Sin embargo, les he dicho de que eso no sirve. Ese híbrido entre 1, 2 y 3 no funciona. En la práctica forense, el Ministerio Público no pide un peritaje en criminología, criminalística y técnicas periciales. Hay cosas que no se pueden combinar y hay cosas que sí se pueden combinar, pero tendría que hacerse una metodología compleja, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a suceder. También yo creo que el futuro es que las nuevas universidades que hagan planteamientos deben hacer planteamientos eficientes. Me parece que han hecho algunas aportaciones buenas, pero otras siguen en las mismas conclusiones. No entienden qué es la ciencia forense. La gente piensa que la ciencia forense es el foro. Y cuando confundimos la prueba científica como la ciencia como prueba, es un desastre. Por ejemplo, hay unas palabras como historia forense, gastronomía forense. Entonces hay una cosa que no tiene fundamentación en nada. Por eso es que yo digo que el futuro es revisar esos fundamentos y replantear los planes y títulos de estudio. Respecto a la otra pregunta de la certeza, yo creo que es una pregunta lingüística. La ciencia desde el siglo XVIII, parte del XIX, ya no busca la certeza. Los mismos filósofos han dicho que buscar la certeza es como uno de los muchos mitos que hay que derrumbar, ¿no? Yo creo que lo primero que tiene que hacer la ciencia forense es clarificar términos, tener una epistemología lingüística clara de qué estamos hablando. Yo casi no uso el término certeza para nada. Yo hablo más de justificaciones, explicaciones, racionalismo metodológico para un peritaje, porque no todos los peritajes comprueban, no todos los peritajes justifican, y ni los de las ciencias naturales tienen una explicación como tú la buscas, ¿no? Y creo que es una cuestión de lingüística el que hay que arreglar primero para dar esos pasos. Y generalmente pues es una labor tanto del perito como del Ministerio Público y la Defensa, que la Defensa cuando sabe ese tipo de cosas comienza a hacer preguntas y esas preguntas echan atrás el peritaje.
Yo creo que es un planteamiento muy global que debemos hacer primero para replantear la función de la ciencia forense. Gracias. Bueno, a mí me gustaría enfocarme, insisto, en el tema que planteaban entre el delito del acto y el delito del autor. Me parece, insisto, porque es un tema que cada vez cobra mayor relevancia también en la justicia para adolescentes. Hay una especialidad, una especialización, hay todo un sistema distinto de adultos que se justifique en la particularidad de este sujeto que está siendo procesado. ¿Cuál es esa particularidad? Es lo que, insisto, puede explicar un peritaje. Lo importante en antropología y los otros, pero digamos en términos como sociales, a través de sus relaciones sociales en las que está inmerso. Me parece que para explicar, para insistir en ese tema, una palabra que nos encanta a los antropólogos y que tiene que ver mucho con nuestro quehacer y que es lo que podemos aportar es explicar el contexto, ¿no? El contexto en el que se están dando estas conductas. Y me parece entonces que respecto a esta pregunta de que si no es más interesante estudiar a los vulneradores, ¿y por qué insistir en los grupos vulnerables? Porque bueno, la concepción de que el derecho es planteado originalmente para hombres blancos, heterosexuales, clase media, sin discapacidad, yo creo que es una y otra vez importante de revisar. ¿Quiénes son estos sujetos que están siendo presentados ante la justicia? ¿Quiénes son? Me atrevo a decir, al menos en la justicia para adolescentes, son los de siempre. Son aquellos que vienen de los sectores más desfavorecidos y son los que quedan en estado de indefensión ante un complejo entramado de poderes que tanto de los sujetos que vulneran sus derechos como de aquellos que están siendo representantes del Estado, ¿no? Insisto que el papel de la antropología es mostrar esa complejidad, mostrar no este sujeto como tal, sino el complejo, la compleja red de relaciones en la que está inmerso y que explican. El objetivo sería mostrar toda esta complejidad para entender desde una manera más amplia cuál es la lógica, las lógicas, los intereses, las fuerzas que están aquí implicadas. En este sentido, y sumando ya para cerrar la idea del conversatorio, agradecer mucho a María y al Instituto, porque me parece que queda claro que la antropología social tiene mucho que aportar, pero también muchos retos, en la medida en que el primero de ellos es difundir el tipo de conocimiento, el tipo de elementos que puede aportar a la discusión en términos de derechos y en términos de prácticas que explican o no determinadas conductas. Y en este sentido, pues es el reto, la convocatoria, el llamado a los antropólogos a que le entren al ruedo, a que le entremos, y que a los operadores del sistema a que utilicen el peritaje antropológico como un mecanismo más, una herramienta más que aporte elementos importantes y valiosos para entender pues esas relaciones sociales y ese entramado de significados y prácticas que están inmersas en estas conductas. Y nada más para darle a lo mejor una respuesta puntual a la pregunta e inquietud que tenía que ver con si los peritajes en antropología social fortalecían o no el principio pro persona, diría que sí, de entrada sí. El que tú puedas tener información que te permita entender o interpretar el acto a través de quién lo cometió, pues obviamente te va a permitir tener una comprensión mucho más integral del fenómeno. Aquí la cuestión es, habría que saber cómo vincularlo para que realmente ese fortalecimiento nos permita cumplir también con este estándar que se estableció a partir de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos a nivel constitucional. Me voy a permitir hacer un comentario a la inquietud de aquel lado, que por qué no nos enfocamos tanto a esta gente que es la que realmente vulnera. Muchos de estos comportamientos atienden más a cuestiones de violencia estructural y eso queda fuera de los códigos penales, ¿no? Si tuviéramos un catálogo de delitos en donde estuviéramos considerando esta violencia estructural como un comportamiento delictivo, serían también sujetos, ¿no? dentro de esta dinámica. La cuestión es
la intención es poder también entender desde dónde estamos trabajando el sistema de justicia penal. Se los mencionaba yo en el punto 8 del contexto, ¿no? O sea, el servicio público, y eso incluye el sistema de justicia penal de cualquier país, tendría que dejarse de estar centrado en las necesidades del Estado y centrarse en las necesidades de las personas. Un sistema de justicia penal que está centrado en las necesidades del Estado, evidentemente no va a poner en su catálogo de delitos estos actos que no solamente generan condiciones de vulnerabilidad y hay quienes los ejercen, sino que además no lo van a considerar un delito, ¿no? Está enfocado más en otro tipo de sanción a comportamientos sociales. Entonces sí, habría que hacer una reflexión precisamente de cuándo sancionamos a los operadores del Estado. O sea, sí tenemos un catálogo de delitos cometidos por servidores públicos, pero son muy puntuales y hay una intención de por medio. Entonces aquí la invitación es hacer el metaanálisis, ¿no? Llevar al Estado a un sistema de justicia penal, pues lo hay en otros espacios. La idea es que empecemos a ser sensibles también a esa problemática, no solamente enfocarnos en estos grupos que usted menciona como vulnerables, sino también quienes generan esas condiciones de vulnerabilidad y quiénes somos responsables. Y de ahí me brincaría nada más a este punto 7 del contexto, es la responsabilidad social que tenemos, ¿no? O sea, si ya lo detectamos, pues encontrar las vías y los mecanismos adecuados para primero sensibilizar sobre el tema y posteriormente pues también hacer análisis respecto a estas condiciones, ¿no? Para finalizar, nada más me gustaría hacer una última reflexión. La narrativa legal no debería escribirse ni contarse desde una sola visión. Para hacer una narrativa completa que resuelva el drama penal, debe considerar otros saberes. Y ahí es donde tienen cabida los peritajes y particularmente el peritaje de antropología social. El Instituto Nacional de Ciencias Penales agradece muchísimo su participación y que nos hayan acompañado esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. A nuestro invitado Héctor Elizondo y a pues compañeros del INACIPE, a nuestros investigadores también una constancia por su participación con nosotros. Brindémosles un aplauso nuevamente, por favor. Agradecemos a todos su presencia, su paciencia y los esperamos en nuestros próximos actos académicos. Lo pueden checar a través de nuestra página, ya sea o también en Facebook y en Twitter. Gracias, buenas noches.